Frecuentemente se originan malentendidos en las relaciones humanas. Muchos son intrascendentes y fáciles de corregir, pero otros resultan frustrantes y hasta dolorosos, sobre todo cuando no conseguimos aclararlos de ningún modo. Ahora bien, ¿por qué surgen los malentendidos? ¿Cómo afectan a los implicados? ¿Qué hacer si no nos entienden lo que queremos comunicar? Errores que afectan la comunicación es el tema de hoy aquí, en Diálogos en Confianza. Qué interesante. Es que pareciera que a diario jugamos teléfono descompuesto. ¿A poco no? Entre que es que yo dije sí, pero a mí me contaron que usted lo que le dijo acá, y ya se hizo un vericueto, un terrible malentendido, incluso hablando de frente y lo que creemos que es el mismo idioma. Pero como aquí sí de intención se peca, amigos, amigas, hoy hablaremos de eso. Los muchos errores que dificultan una buena comunicación. Y esta es necesaria para todo en la vida, ¿eh? Para todo. En la casa, en el trabajo, en la escuela, bueno, en la calle simplemente. Y si además usted se dedica, no sé, a vendedor, político y demás, hoy tome nota. Tome nota, por favor, porque de veras es un programón, no se me espanten. Marisa y yo hicimos por ahí un cambalache, mañana estará Marisa, pero qué bueno porque así me toca ver a viejos conocidos, muy, muy queridos amigos y sobre todo para que nos veamos también ustedes y nosotros. Acuérdense que la importancia de que usted opine y nos cuente su experiencia o cómo resolvió algo es básica. Y para que sigan este programa, mi querido Oscarito, bienvenido. Muchas gracias, mi querida Fer, muy buenos días. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan a través de la señal de Canal 11 y desde luego para seguir el programa en internet completamente en vivo lo pueden hacer en www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook donde está el Facebook Live en donde dice en vivo, ahí le dan clic y pueden seguir el programa a donde vayan con su teléfono inteligente, su tableta. Desde luego otra forma de hacernos llegar sus comentarios es Twitter y Facebook y también está la línea telefónica, el número para hacerlo es el 51 66 40 00. Nos da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y qué importante el tema de hoy, mi querida Fer, y para eso desde luego para profundizar están las y los especialistas. Y oye, ahorita que mencionan las redes, ese es otro asunto, ¿eh? Porque si de viva voz, con gestos y tonos no nos damos a entender, bueno, en las redes sociales a veces ni poniendo carita feliz, ¿verdad? Todo se puede volver un terrible malentendido. Y vamos presentándolos. Eugenia Bielac, psicoterapeuta individual y de pareja. Eugenia, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Está también mi tocayo Fernando Gutiérrez Cortés, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del TEC de Monterrey. Lo dijimos así ya abreviado, ¿verdad? Gracias, tocayo. Alejandra Buch, psicoterapeuta especialista en estudios de género, directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ahí nos platicará si de veras hablamos diferente hombres y mujeres, ¿eh? O es pura alucinación. Y Helios Herrera, bienvenido, mi querido Helios, consultor en desarrollo tanto humano como de empresas. Así es. ¿Verdad? Oigan, vamos primero, ¿qué les parece? A ver qué nos dijo el público en la calle, porque les preguntamos, ¿por qué surgen los malos entendidos? ¿Qué pasa ahí? Vamos a verlo. Por las personas que no se saben expresar bien. Más que nada por no querer escuchar lo que el otro dice. Porque no se puede dar una opinión muy clara de lo que se tiene. O sea, yo puedo pensar algo sobre cierto tema y si no lo sé explicar, la persona va a entender lo que quiera o lo que yo di a entender. A veces no se expresan claramente o la gente también lo malentiende por el contexto de lo que está diciendo.
pueden surgir por vicios en la comunicación, es decir, cuando emisor-receptor no se coordinan adecuadamente, es decir, el emisor lanza el mensaje, pero el receptor no lo capta como tal. Yo creo que siempre surgen a raíz de no entender a la otra persona o simplemente por el hecho de cerrarse a uno mismo, lo que quiere pensar. Entonces, pues eso siempre compromete la relación con las demás personas. Pues, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven, El que sí estudió hasta McLuhan, como el emisor, ¿no? Sí, y demás. A ver, tocayo, arránquese, ¿por qué suceden los malos entendidos? Bueno, yo creo que en principio no hay una finalidad, un objetivo en la conversación. Ya sea el emisor, no tiene la idea de qué quiere lograr, el efecto. Decía por ahí Harold Laswell que en el proceso comunicativo intervienen 5 factores. Uno es saber quién dice, por qué canal, a quién se lo dice y con qué efecto. Y para poder desarrollar una estrategia de comunicación, lo primero que tenemos que saber es a quién le vamos a hablar y qué es lo que queremos que pase con esa persona a la que le vamos a hablar. Con base en eso es que vamos a saber quién va a hablar, qué va a decir, y eso implica también qué no se debe decir y cómo lo tiene que decir. Ahí la parte no verbal y la verbal juegan un papel muy importante. Ande, o sea, hasta el cuerpo juega ahí, ¿no? Siempre juega el cuerpo, Fer, siempre juega. Pero además de quién dice qué y cómo lo dice, también hay que considerar en cuenta a quién lo está escuchando y cómo lo está escuchando. Hijo, es que igual uno cree que le llegó al alma y pues está totalmente cerrada la otra persona, ¿no? Si yo hago un ejercicio y le pido a las 25 personas que estamos en el estudio que dibujen un arbolito, una casa y una pelota, cada uno va a dibujar el árbol, la casa y la pelota en distintos lugares, en distintos tamaños, en distintas percepciones, aunque mi mensaje de aquí para allá fue el mismo para todos. Entonces, y aparentemente sencillo y claro. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo y muy claro. Perdón, Eugenio. Lo que decía es de que creemos que las personas están escuchando. Eso es parte del fallo de la comunicación. Para empezar, pensamos que la persona que está enfrente está escuchando la comunicación y además la está interpretando de la manera que queremos que la interprete. Y a veces la persona oye un ruido que le pasa, pero está en sus pensamientos. Si la persona está en sus pensamientos, entonces no está escuchando. Y si no está escuchando, no vamos a obtener la comunicación. Claro. No se va a cerrar el círculo de la comprensión, del entendimiento. Oye, Alejandra, y además si a eso le agregamos que, por ejemplo, las mujeres no vemos tele, la oímos. Exacto. Porque andamos en friega en la casa, pues ya entonces quién sabe qué programa estén viendo ahorita, ¿verdad? Nuestras amigas. Sí, bueno, también hay una diferencia de género, sin embargo, yo creo que algo que creo que es importante resaltar es el hecho de que constantemente estamos comunicándonos, o sea, la comunicación se está dando todo el tiempo, ya sea de manera verbal o ya sea de manera no verbal. Desde la parte psicoterapéutica, nosotros en la terapia lo que ubicamos mucho es la parte fenomenológica. ¿Qué es lo fenomenológico? Es justamente la unión de la comunicación verbal con la no verbal. Yo, por ejemplo, puedo decir, hoy en la mañana, puedo decir, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo amaneciste hoy? Exacto. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Sí? Es decir, dependiendo de en dónde, cómo enfatizo yo, ¿sí? Y aparte, si a eso le agrego el ¿cómo amaneciste hoy? No, bueno. ¿Cómo amaneciste hoy? Es muy diferente este movimiento que yo hago porque entonces hay una congruencia entre el mensaje verbal con el mensaje ya no está, verbal. hay empatía, pues ya me abrazó, ¿verdad? De la otra forma es como diciendo, hijo, no se murió, exactamente. ¿Cómo que amaneció? Yo creí que ya no lo iba a ver o ya no le iba a ver. Entonces, aquí lo que yo creo que es muy importante es enfatizar, sobre todo, que esto que estoy ahorita yo compartiendo tiene mucho que ver con una parte inconsciente. Eso porque es lo que si te iba a decir. pudiéramos estar al pendiente, y justamente esa sería la idea, poder estar muy al pendiente de cuáles son nuestros gestos, cuál es la manera en la que estoy entonando mi voz, porque a lo mejor yo estoy pensando, como lo decías hace un rato, que le estoy diciendo a alguien te amo con el mayor amor y a lo mejor el tono de mi voz es muy fuerte para la otra persona o la otra persona también está predispuesta pasando a otra cosa. por sus 5 minutos y no lo recibe. Entonces este tema es sumamente complejo. Oye, y yo adelante, quisiera agregar nada más otra problemática que se puede presentar. También depende de qué momento o qué emoción estoy viviendo en ese momento. ¿Qué se me atravesó? Porque ¿no? es un mundo de interpretaciones, entonces también debo interpretar lo que está pasando por mi cuerpo
y a ver si tengo la suerte de interpretarlo bien para que la otra persona entienda justamente el mensaje. Aprendemos inconscientemente a leer también el efecto de lo que decimos o qué está sintiendo el otro, que ya ven que hasta decían que, bueno, esto que llamaban algunos chakras, pues eran realmente neuronas espejo, que sí existen. Los Imagínese usted aquí, y entonces ya dijimos, híjole, creo que la regué, o, mira, sí me di a entender. Yo lo que quisiera comentar con respecto a eso es de que pensamos que la comunicación es lo que nosotros decimos, las palabras que emitimos, los pensamientos que expresamos, pero hay que entender que la comunicación ya es el efecto de algo muy anterior. Estamos basados en valores, en principios, en historias, en vivencias, en creencias, en ideas de la vida, en la manera como fuimos educados, cómo respondimos a este camino de la vida. Entonces, claro que nuestra comunicación no son solo las palabras, los tonos, las emisiones que damos. Tiene que ver con todo esto que cargamos, con todo lo que somos a través de todos esos años que desarrollamos. Claro que cuando pones el ejemplo es cómo amaneciste hoy, es porque ya tengo adentro de mí o un enojo, coraje, una emoción o un aprendizaje anterior de cómo tratar al otro, la forma afectiva de cómo poder transmitir mi preocupación por el otro, la empatía, todos esos temas están adentro de nosotros. Tenemos eso muy anterior a la manera como nos comunicamos. A ver, aquí cada uno trabaja desde su nicho, digamos así, para no ser belicista y decir su trinchera, ¿verdad? No, pero, porque hasta eso cuenta. Pero se dan los malos entendidos en cualquiera de estos escenarios. Por ejemplo, tú que tienes parejas, familias enteras, ¿te han llegado peleadas por un malentendido? Por muchos malos entendidos. Que se van acumulando. Se van acumulando malos entendidos, pero no son solo de comunicación. La comunicación es la expresión ya con la cual la otra persona se enfrenta con que hay algo interno. Por ejemplo, una pareja que viene cargando molestias, enojos, corajes, resentimientos, rencores, malos entendidos de mucho tiempo, se sientan frente a un terapeuta y lo primero que uno ve es, di lo que dice el otro. Y uno dice, bueno, ya empezamos como con esta agresión, pero no es en el momento de la sentada terapéutica. Esta gente ya viene cargando eso desde mucho tiempo anterior. Entonces, los malos entendidos se van dando a través de la comunicación. Si las personas tuviéramos mayor capacidad, mayor conciencia de poder entendernos a nosotros mismos y poder decir qué me está molestando, a lo mejor seríamos capaces de poder decir a la persona de enfrente, fíjate que me ha molestado que tú me dijiste esto de una forma que no me gustó, el tono que usaste, la manera en que utilizaste no fue la adecuada porque no te pude entender de buena manera. De una manera mejor podríamos transmitir lo que estamos sintiendo. Pero si ¿por qué la persona acumula, Sí. También hablamos poco. Sí. Digo, pensémoslo. ¿Cuántas veces de veras han hablado sabroso, profundo, aclarando dudas con la persona con la que duermen? Ahora ya ni les digo con los hijos, porque ahí sí ya puro WhatsApp. ¿No? Sí, ¿Por qué pasa esto? Yo creo que también mucho tiene que ver, y esto que pone sobre la mesa Fer es muy importante, porque yo creo que hablamos poco. Primero que nada, porque hablamos poco con nosotros mismos o nosotras mismas. Y digo de lo importante, de lo demás chachareamos. Es decir, exactamente, pero me refiero a qué tantas veces nos damos la oportunidad de detenernos, de cuestionarnos cómo estamos con nosotras mismas, qué queremos, qué sentimos, qué pensamos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decirme a mí misma? Para poder también después saber qué es lo que quiero expresar a las demás personas. Yo creo que gran parte de lo que influye para que nosotras en un mundo que además, un mundo occidental como en el que vivimos, hace que con esta aceleración cotidiana que siempre tenemos que estar enfrentando, pues no nos cuestionemos ni siquiera cómo nos estamos sintiendo, mucho menos nos damos el tiempo para abrir espacios con las amistades, con la pareja, ¿sí? A veces ya llegamos a casa ya muy cansados, muy cansadas, y lo que menos queremos es hablar,
¿sí? Lo que menos queremos es decir, a ver, ¿sabes qué? Platiquemos cómo te fue a ti en este día y cómo le fue a los hijos. Lo material y cotidiano. Porque yo creo que ya estamos demasiado de veras inmersos e inmersas en toda esta vorágine del acelere y de la despersonalización. Entonces yo creo que por eso es tan importante hablar del tema de la comunicación. Yo diría que primero, desde adentro, desde cómo cada una y cada uno de ustedes, de nosotros, nos comunicamos con nosotras y nosotros, y después también cómo nos comunicamos con los demás. ¿Pero por qué preferimos dar por hecho que preguntar? O, ¿sí me explico? Yo creo que hay un aspecto muy importante dentro del proceso de comunicación que resuelve este tipo de problemas, que es la retroalimentación, ¿no? Así podemos saber si nos están escuchando, si estamos siendo efectivos en nuestro mensaje. Entonces es muy importante siempre permitir pues, que haya retroalimentación dentro del proceso de comunicación. Ahora, ¿por qué no hablamos? También hay un factor aquí muy importante y es la llegada de las tecnologías, ¿no? Los mismos medios ahora han mediado entre la comunicación de las personas, pues hablamos ahora de comunicación mediada por computadoras. Hablamos, por ejemplo, con nuestros hijos y creo que es más efectivo mandarle por un WhatsApp un mensaje, ¿no? Que hablar cara a cara. De hecho, por eso es tan efectivo las redes sociales, porque las redes sociales permiten manejar o controlar la imagen que quieren, sobre todo los jóvenes. Ellos pues tratan de retirarse de un proceso de comunicación de cara a cara, porque ahí no tienen ese control, ¿no? Eso es uno de los aspectos que ha estudiado, por ejemplo, una psicóloga, Sherry Turkle, del MIT, ¿no? El tema de por qué estamos ahora pues tan solos, teniendo tantas herramientas de comunicación. Y el problema de las redes es que se habla lo inmediato, ¿eh? Lo importante es difícil. Y no te estás viendo. Perdón. Pero aquí exactamente en la comunicación a través de las redes, de lo escrito, de donde no se ve a la otra persona, es que no podemos saber toda la parte no verbal de la comunicación. Si la persona nos mira con amor o con rencor, si la persona está siendo afectuosa o no. En un cómo estás puede ser un cómo estás completamente vacío, cuando no podemos ver por eso es que la comunicación está cambiando tanto. Ahora, las redes sociales tienen un lado que es negativo, sí, donde se quita esta parte de la comunicación, pero pueden tener un uso muy positivo. Por ejemplo, cuando alguien quiere comunicar algo, tiene la oportunidad de ver, escribir, revisar, realmente mandar el mensaje adecuado. Pero normalmente todo es muy rápido. Ahí la persona no expresa. Y por lo menos abrir algún puente cuando ya está totalmente roto. Espérame que ahorita regresamos contigo, Eliux. Espérenme un segundito. ¿Y usted cómo se comunica? Primero te sentarás en la hierba, un poco retrasado de mí. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. Las palabras son fuente de malentendidos. Antoine de Saint-Exupéry, escritor francés, autor del Principito. Yo tenía que dejar un espacio a las 12 del día, me retrasé 10 o 15 minutos, después de mí había una persona que lo iba a ocupar, se alteró, me reclamó que estaba yo saliendo media hora, lo cual no me gustó, le dije pues no son media hora. Y para dejar constatación de que no era así, fui y le dije al coordinador, regresé, estaba enojada, yo también enojado, y nos hicimos de palabras, empecé a subir el enojo, empecé a subir el tono de voz, y ahí se acabó el evento, ¿no? Pasó el tiempo, nos encontramos, esto es en el mismo centro laboral, y pues no me saludó, y así varias veces, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención, traté de abordar nuevamente para pues platicar aquella situación áspera, se disgustó mucho, me dijo que esto y lo otro. Pasaron años, 2, 3 años, y en alguna reunión también laboral se ventiló esto en un grupo que nos coincidimos, y ahí fue donde supe cómo lo vivió, ¿no? Entonces me pude dar cuenta que la simbolización que hizo del acto es muy diferente a la que yo hago, y la historia que me cuento es muy diferente, ¿no? Y pude entender, sí, que más allá de herramientas de comunicación es la percepción subjetiva y el cómo la persona capta una realidad, ¿no? Y así como esta persona capta la realidad, yo también la capto, y son dos realidades diferentes
y esta persona en su posición y yo en la mía, y para los dos es verdad lo que vivimos. Entonces no hay manera de reconciliarnos. ¿Qué tal, ¿Cómo la ves? Dejamos a ti y es de tu, tenor, es de tu cancha, mi querido. En las empresas, tal vez el 80 o 85% de los problemas de una empresa tiene que ver con la forma en que sus colaboradores se comunican o no se comunican, ¿no? ¿En qué entendí, qué dije, qué tú entendiste, qué interpreté? Este testimonio que nos dicen es como muy claro. Si yo dibujo un 6 y te enseño un 6, tú vas a ver un 9, yo voy a ver un 6, porque tú lo vas a ver desde tu lado y yo lo voy a ver desde el mío. Entonces yo pongo aquí en la mesa un 6, tú lo ves como 9 y yo lo veo como 6. Y tú podrías apostar la salud de tus hijos a que esto es un 9 y yo apostar la salud de los míos a que es un 6. A partir de eso nuestros cerebros van a generar todo un proceso de percepción, de apropiación y luego de conducta. Y ambos vamos a estar correctos, aunque ambos podamos estar equivocados. Híjole. Duro, qué ¿no? fuerte, qué fuerte. Bueno, Mafalda lo decía de broma y en serio, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en el mundo si mientras la mitad duerme, la otra mitad trabaja? Por ejemplo. Ya desde ahí. ¿Sabes qué? Creo yo que aunque es en el área laboral el testimonio que acaban de compartir, por supuesto que se da quizás más, exactamente. Pero, por ejemplo, por ahí hay un cuento que habla un poco acerca de un elefante, ¿sí? Y nos podemos imaginar que aquí tenemos un elefante y que quienes estamos de este lado vemos la parte de atrás del elefante y ustedes que están de frente ven la parte de enfrente del elefante. Y entonces preguntamos muchas veces en terapia de pareja incluso, ¿no? Comparto con Eugenia esta parte de cuando se trabaja en terapia de pareja, ¿qué es lo que ve la persona? Entonces ustedes van a decir, yo creo que un elefante es alguien con un ser con una larga trompa, unas grandes orejas y unos largos colmillos. Claro. Y nosotros que estamos de este lado vamos a decir un elefante es alguien, un ser con un gran trasero, sí, con la cola chiquita. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que puede ayudar? Hacer algo que casi nunca hacemos, que es pararnos y darle la vuelta al elefante para poder observar lo que ustedes están observando y saber que también es real lo que ustedes ven y ustedes pararse de este lado y ver lo que nosotros estamos observando. Pero es bien difícil eso, sí, ¿no? es difícil, pero no es imposible. Yo sé, ¿sí? pero ¿por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta trabajo porque no nos queremos mover, porque somos personas que ya nos hemos acostumbrado a una comodidad y sobre todo también hablando de los errores en la comunicación, además del que dijiste hace un rato que tenía que ver con especular o asumir que la otra persona sabe que lo que estamos diciendo nosotros es verdad. Otro de los errores es pensar que tenemos la razón en lo que estamos diciendo, ¿sí? Que nuestro punto de vista es el adecuado. Y por eso es importante sugerir el movernos del lugar para cuando si tú me dices, a ver Alejandra, mira, yo creo que Óscar está atrás de ti, ¿no? Desde mi punto de vista. Desde tu punto de vista. Y yo te digo, no, Fer, atrás de mí no creo que esté Óscar. No hay Entonces nada. tú me dices, ¿sabes qué? Te invito a que te pases de mi lado para que veas qué es lo que yo veo y a quién veo. Pero la ecuación se complica cuando le preguntas a Fernando. Exacto, pero justo es al punto al que voy. Óscar no está ni remotamente ese es el punto al que voy. El punto al que voy es a la cuestión de la percepción. Percibimos desde el lugar donde estamos sentados y por eso es tan importante intentar colocarnos en el lugar de las diferentes personas. No es nada sencillo como bien lo dices, Fernanda. Oye, ya pero que soy sí tan citado en este momento, déjenme aprovechar A ver, para va, compartirles algunos comentarios. A propósito de la laboral, nos dice, Diana nos da un gran ejemplo, Diana Palacios. En un trabajo, una contadora dejó que los jefes creyeran que yo había tratado mal a un cliente cuando ella fue quien lo hizo. No me permitieron explicar nada y hasta recibí un regaño. Afortunadamente no perdió el trabajo, pero nos agrega, hasta que el cliente dijo la verdad. Y entonces todo salió a la luz. Qué interesante. Pero en un principio ni siquiera le dejaron argumentar nada. La razón la tenía su superior, quien había cometido el error. Y entonces la culpaba a ella. Y de no haber sido por el cliente, esto jamás hubiera sabido. Y te quedas entonces frustrado. Con la frustración, exactamente, y no puedes comunicar nada, aquí no hay forma. Pero les comparto algunos más. Nos dice Humberto R. Zafiro, es triste que mucha gente crédula no te deje explicar un malentendido. Se ofenden sin darte oportunidad
a la duda. Agrega, la mala ortografía también de muchos conocidos ha sido la causa de malos entendidos, algunos graciosos y otros muy en serios. Y implora al final, por favor, escriban bien. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. Sí. Palabras, gestos y actitudes deben ser congruentes. Los 3 aspectos son importantes, nos dice Rosalina Márquez. Por otro lado, Naborita, la educación primordial básica se da desde que naces hasta los 5 años. Después es retroalimentación. Esta llamada telefónica que le corresponde a Luis González González. Cuando tú hablas claramente y de frente con una persona, se evitan muchos malos entendidos. Si no se hacen en persona algunos comentarios, otras personas pueden tergiversar lo que uno intenta comunicar con base a lo que se siente. David Portillo, ¿por qué cuando se trata de diálogo la gente no atiende en realidad lo que es el diálogo? Aarón, barreras de la comunicación, ejemplo, suponer. La suposición es una gran barrera. Mick, los malos entendidos son resacas escondidas personales. Decimos lo que en realidad nos pega disfrazado de buenas intenciones. En una comunicación existen 3 vías, lo que digo, lo que expreso y lo que pienso. Cuando no están conectadas, fracasa entonces el contexto de lo que quiero comunicar. Heidi Cruz Guerrero, por no decir la verdad y ser honestos, se pierde la comunicación. Marco A. Olivares, es necesario estar de acuerdo en que se tiene la misma definición de las palabras utilizadas en el mensaje. Sí. Y este otro Cuando último viajas, que eso tiene es que muy ver, frecuente. este tiene que ver completamente con el género. RJ Chihuahua Ricardo nos dice, un problema de la comunicación es, y no dice el sexto, un séptimo u octavo sentido de la mujer cuando saben lo que estás pensando y ni siquiera lo estás pensando o ni siquiera estás pensando. Bueno. Y pobre de uno que la contradiga porque entonces resulta Eso es de hombres y mujeres, pero neuróticos. ¿No? Yo doy por hecho que sé lo que el otro está sintiendo y pensando, es más, ya ni le pregunto, ¿verdad? Sí. Pero eso se llama también soberbia. ¿No creemos? Eso no es de género. Por favor, sí. A ver, vámonos por partes, ¿no? Entonces, analicemos qué provoca un malentendido. Si dijéramos algunos de los elementos. A ver, uno, dar por hecho. Dar por hecho. Suponer, claro. El otro tema también, el de no sentir empatía, el no ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿No? Tal como decía Alejandra, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? El tratar de movernos de nuestra área de confort para pensar qué podría sentir la otra persona. Ese es un problema. Ok. Yo creo, perdón. El tema, me gustaría regresar al tema de la verdad absoluta, que a veces nos creemos dueños de la verdad y no podemos ponernos siquiera el término de cuestionarnos si nuestra verdad es tan verdad y si esta verdad puede moverse. Yo nada más quisiera comentar algo de algo que tú comentaste, Oscar, que yo sí creo que la persona dice que estamos definidos a los 5 años de edad. A mí me gustaría tener un poco más de esperanza para todos nosotros de que el cambio es posible y que una persona a la edad que tenga, desde que tenga la conciencia personal, trabaje en su persona, podemos mejorar nuestras maneras de expresarnos, podemos cambiar nuestra forma de actuar, podemos inclusive mover ciertos entendidos que nosotros tenemos de muchos tiempos anteriores de nuestras vidas. Entonces, yo sí soy una persona a favor del cambio, creo que es posible. En el testimonio que nos dio la persona, ahí también decía al final, y eso no tiene arreglo. Yo creo que las cosas pueden tener arreglo, no digo que siempre tienen arreglo, pero pueden tener arreglo desde el punto de vista de que las personas realmente sienten humildemente a platicar y estén dispuestos a dialogar de verdad, tratar de entender cómo la otra persona se sintió, cómo me sentí yo, qué queríamos decir. Y yo sí creo que existe la posibilidad de soltar, de dejar ir, de perdonar y entonces reanudar una relación. Si no, ninguna relación sobreviviría. Yo considero que hay como una parte de aprendizaje, de cómo aprendimos a comunicarnos o a no comunicarnos. Y esa se puede reeducar, ¿no? Lo que nosotros hacemos en las empresas es eso, ayudar a los grupos a convertirse en equipos a partir de hacer eficientes sus procesos de comunicación. Pero donde nos detenemos mucho es en la parte primaria en donde yo aprendí a interpretar qué.
Mi abuela, por ejemplo, con la mirada te daba todas las instrucciones, ya. no necesitaba... Ni pellizcarte abajo de la mesa, ¿eh? Mesa larguísima, por allá nada más te aventaba el... Y tú entendías perfectamente que tenías que ponerte muy serio, muy calladito. Y que después te iba a tocar cinturonazo, pues es que... Pero eso, Fer, a los 5 años, a lo mejor es hasta divertido, ¿no? Bueno, pero cuando tienes 45 y estás en el corporativo, esa es la forma en que esa persona decodifica la autoridad. Y entonces, si siente un rechazo o una aprobación por parte del jefe o del subalterno, va a empezar a generar conducta a partir de cómo fue entrenado, cómo fue... Les va a echar ojos a sus trabajadores, va a generar mucho control. Y él estarías de acuerdo conmigo que dicen que no existe posibilidad de que no comuniques. Todos comunicamos todo el tiempo. Cuando no comunicamos... Verbalmente. Comunicamos. Todo el tiempo comunicamos desde que nacemos hasta que morimos. Y qué bueno que lo comentas. De hecho, era lo que habíamos comentado anteriormente, que todo el tiempo estamos comunicando, que Václavic decía, en todos momentos estamos comunicando y sobre todo, incluso en el testimonio decía, bueno, y entonces ya acabamos mal y ya no nos comunicamos. No. Incluso el no comunicarte, en ese silencio te estás comunicando también, ¿sí? Y a mí me parece también que uno de los elementos que también podría ser algo que obstaculice la comunicación, un error en la comunicación, es no tomar en cuenta o no estar tan conscientes de justamente nuestra historia de vida. Es decir, por ejemplo, ahorita Helios compartía, decía, bueno, a ver, si yo aprendí a que con una mirada mi abuela me ponía ahí en mi lugar, ahí en la raya, digamos, sí, quizás puedo encontrar personas a lo largo de mi vida, en el trabajo, en la pareja o en cualquier otra área, que me recuerden a esa mirada. A eso se le llama, en el argot psicoterapéutico, se le llama la relación transferencial. Es decir, de pronto yo no me doy cuenta, yo estoy hablando aquí de la parte inconsciente, donde quizá esa mirada me está recordando algo de mi historia y me hace responder, me hace comunicarme de la misma manera que entonces. Ahora, si esa manera pues fue una manera sana, bueno, pues qué maravilla, pero si esa manera no fue sana y de pronto mi abuela me daba miedo, y entonces me quedaba yo con toda la información y todas las ganas de decirle cosas, lo que voy a seguramente hacer es reprimir mis emociones y enojarme, porque en el testimonio queda muy claro que de alguna manera se están cruzando, como en todo, aquí mismo con nosotros tenemos la relación transferencial presente. Entonces, en esta comunicación tenemos que estar muy atentas, muy atentos a ver qué me está sucediendo, siento que está sintiendo la otra persona conmigo. Aquí mismo, cuando estamos siempre sentados en diálogos en confianza, sabemos con quién hacemos un contacto más cercano, con quién hay clic. Exactamente. De repente, a lo mejor a quien no le puede gustar la manera en la que a lo mejor yo hablo, o la manera en la que volteé a verle o me volteó a ver. Toda esta parte, y volteamos a ver al público para saber si está de acuerdo o si está captando de alguna manera el mensaje que queremos dar. Eso es súper importante en las relaciones. No sé si todavía nos dé tiempo, a ver si me dice producción, ¿sí? El conflicto más grave que hayas tenido por un malentendido. Salimos y se lo preguntamos al público. Y bueno, esto es lo que nos compartió. Vamos a ver esta. Una pelea. Yo creo que una discusión en donde ya intervienen las groserías o algún tipo de agresión. Sí, precisamente ahorita tuve un malentendido con una persona, un conocido, que me estuvo llamando a mi teléfono, a mi celular, y yo le conté, me dice, es que te estoy llamando, y es que me contestaron que estabas ocupada. No está tu llamada. Y me dice, ¿por qué te enojas? No, es que tú la forma en que me lo estás diciendo. Por lo regular sucede cuando vas como predeterminado, como cuando ya hicieron algo que ya te molestó y que de alguna forma ya no ves el hecho de por qué hizo aquello, hizo lo otro, simplemente ya traes un coraje y esperas cualquier detonante. Entonces siempre es un problema. Ya realmente estás como que predispuesto, estás a la defensiva más bien. Ahí está, hasta el pleito, pues cómo no, porque luego se acaban las palabras y ¿qué siguen? Pues los mamporros, ¿verdad? O aventarnos la vajilla. Ya estamos acá de este lado con nuestro público en vivo, que recuerden que también su opinión allá desde donde nos estén viendo es muy importante. Irma, bienvenida Irma, cuéntanos, ¿cuál es tu comentario? Sí, buenos días. Buenos días. Mi comentario es... Yo te detengo el micrófono para que estés más a gusto. Sí, me he dado cuenta que no me sé comunicar correctamente
doy a entender otra cosa, sobre todo con mi familia más cercana. Mi esposo se desespera porque yo le digo una cosa y él entiende otra. Hasta llego como a revolver las palabras. Ahí hablo muy rápido. Ok. ¿Qué le compartirían a Irma para que mejore esta situación? Bueno, a ver, Irma, gracias por tu compartir. A mí me llama la atención porque dices tú, yo hablo muy rápido y mi esposo se desespera mucho. ¿Es realmente que tú ubicas que tú hablas rápido? ¿Las otras personas te dicen que eres una persona que hablas muy rápido? ¿O es solo en tu relación de pareja donde se da esto? No, sí me dicen que hablo muy rápido, por lo mismo como que la lengua como que se me traba. Ajá. O sea, ¿Y te has dado cuenta en qué momentos te pasa más? Pues cuando les voy a contar alguna cosa que me sucedió, Ajá. es cuando me trabo. Sí. A ver, lo que yo daría como sugerencia es, digo, por supuesto que aguántame tantito, Ale. Sí. Ahorita regresamos después de un breve corte y nos platicas. El silencio es como el viento. Atiza los grandes malentendidos y no extingue más que los pequeños. Elsa Triolet, escritora francesa de origen ruso. Pues escuchábamos hace rato el testimonio de Irma, en donde ella cree hablar demasiado rápido y a incluso cambiar palabras, por lo que se crean muchos malentendidos en su casa. Sí. Y te dejamos a ti con la palabra, Alejandra. Sí, a ver, ¿qué le podemos decir a Irma? Sí, yo solo le preguntaba a Irma más o menos cómo estaba este contexto, si le pasaba en todas sus relaciones. Y bueno, Irma, dices tú que sí te han dicho que hablas muy rápido, solo como sugerencia, a reserva de que ya tú decidas si haces un proceso de terapia o no. Como sugerencia, la respiración nos ayuda muchísimo a darnos tiempos, ¿sí? Si tú empiezas a respirar y darte el tiempo para pensar qué es lo que quieres, incluso hasta para escribir lo que quieres comunicarle a tu pareja, a tus hijos, a tus amistades, es un ejercicio que te va a ayudar muchísimo para no tener esta sensación de que te estás confundiendo y de que tú misma te estás de alguna manera, como dicen, metiéndote el pie. Entonces, como sugerencia, sí creo que es importante que hagas ejercicios respiratorios, que te sientes a escribir, a ver, ¿qué es lo que le quiero decir a mi esposo? Lo escribes, ¿sí? Lo lees, checas si realmente lo que estás leyendo es lo que tú quieres transmitir. Ahora, aquí hay algo que me parece también que son elementos importantísimos en la comunicación. En lo que es la programación neurolingüística se habla de claves de acceso, ¿sí? Y hay personas que por su historia de vida son más auditivas, más visuales o más kinestésicas. Todas somos lo mismo, todas, pero por nuestra historia de vida desarrollamos una clave más que la otra. Entonces, generalmente, los hombres, no digo que todos, pero por lo general y por investigaciones de género, los hombres son más visuales. Entonces, si tú a un hombre le dices, necesito por favor que me ayudes con tal cosa, a lo mejor él no lo va a escuchar tanto y no le va a llegar tanto el mensaje como si lo escribes y lo lees. De hecho, yo tengo una anécdota que cuento rápidamente con una pareja que tuve en terapia, donde la mujer estuvo por mucho tiempo diciéndole a su esposo lo que necesitaba, ¿sí? Cuando ella escribe lo que le estaba diciendo, el otro entiende. El otro lo lee, y en terapia fue impresionante cuando él voltea y le dice, ¿por qué nunca me lo habías dicho? ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver, y es exactamente lo mismo, Irma. Por eso mi sugerencia es, y no solo para Irma, para todos y todas, siempre respirar. Nosotros cuando estamos aquí, pues estamos también, vamos a saber qué vamos a decir, tenemos que pensar lo que vamos a compartir con ustedes. Para mí es muy importante respirar, pensar qué es lo que voy a decir para saber si va a llegar el mensaje y sobre todo darte la oportunidad, Irma, de escribir tus mensajes a quien sea. Aunque la gente te diga, oye, bueno, dímelo por favor ya rápido porque yo no tengo tiempo, tú date tu tiempo para ti, ¿sí? Y yo creo que esto de las claves de acceso es muy interesante revisarlas porque de repente nos dicen algo, ¿sí? Con palabras y no lo entendemos hasta que a lo mejor nos llega a través de lo visual o de lo kinestésico. Es decir, a lo mejor alguien me dice, te quiero mucho, pero hasta que me abraza, siento que me quiere mucho.
¿Sí? ¡Wow! ¡Qué interesante! Pilar, cuéntenos su problema de comunicación. Sí, bueno, yo me comunico claro. Explico y quiero oír lo que pregunte. Ese es de comunicación. Pero ayer tuve un ¿cómo está? ¿Malentendido? Malentendido muy fuerte y muy delicado. Mi hija trabaja y se nos fue la luz. Se fue. Yo no la quise molestar, me acabo de cambiar y dije, no, ella está trabajando, estudiando y todo. Traté de traer al eléctrico, pagué lo que me pidió, todo hice. Una vez que ella llegó del trabajo, le dije, Erika, se descompuso la luz. Y me dice, le digo, pero mandé al eléctrico y ya sirve todo. Y me dice, ¿de veras que haces cosas? Que eres una tonta, ¿sí? No sirves para nada. Tú ya estás vieja, ¿qué te metes? Aquí tú no mandas, ¿sí? Y le dije, yo lo hice por ayudarte, porque tú no te mortificaras en el trabajo. Y me dice, tú no te metas, ¿sí? Tú ya tienes 71 años y aquí tú no mandas ni dices nada, ¿sí? Me dice, tonta, y bueno, me dijo, ella es muy acostumbrada a ofenderme muy feo. ¿Y usted no le ha puesto un alto? No. A ver, ¿qué nos dicen aquí, Alejandra, Eugenia? Ayúdennos, por favor. Sí. Porque para mí usted resolvió, pero Exacto. Yo lo veo de afuera. Yo creo que ¿verdad? Yo creo personalmente que estamos hablando aquí de algo diferente de lo que es un malentendido de comunicación. Sí. Estamos hablando aquí tal vez de una relación que está en un momento difícil, que tal vez hay otras cosas que es necesario aclarar. Obviamente que una persona que resuelve las cosas como usted resolvió está en pleno uso de razón y está en plenitud de vida. Sin embargo, no sabemos además, lo que pasa. 71 años para los parámetros de ahorita es un pollo, sí. Señora. Así que ni me vengan con cuentos. Pero sufrí un del corazón. ¿Un infarto? Un infarto. Pero mire, aquí anda. Hace 6 años me sacaron también el vaso. Tengo varios problemas de la sangre y de todo. Ok, pero va usted lidiándolos. Sí. Es lo que nos dice, usted resuelve. Sí, creo que aquí más que un problema de comunicación o de un malentendido, esto es como ya situaciones, probablemente son situaciones que se están repitiendo, de faltas de respeto, de que la relación no está caminando muy bien. Yo lo que diría que en este caso hay que ayudarse tal vez de un tercero que haga esta parte de ayuda, que medie en la comunicación y poder aclarar y poner a lo mejor algunos límites de respeto mutuo para que las cosas puedan funcionar de otra manera. Un malentendido sería algo distinto, sería tal vez que no se hubieran comunicado de una manera adecuada. Aquí cuando usted comunica algo y él le dice lo que le dice, es porque tal vez la relación esté deteriorada en otros aspectos emocionales y sí hay maneras de corregir, hay formas donde se puede realmente platicar con una persona, un mediador, alguien que realmente le pueda ayudar, bueno, les puede ayudar a ambos a poder volver a encontrar una forma de convivencia con respeto, con límites, con una calidad de vida que les ayude a poder convivir de una manera más pacífica. Alejandra, también pides tú la Estoy palabra. de acuerdo totalmente con Eugenia y lo único que diría yo para complementar es que incluso estaba yo observando mi comunicación no verbal cuando empecé a escuchar la agresión que vivió la señora. Mi pierna lo empecé a mover porque me empecé a molestar y quiero compartir desde dónde me molesto porque estoy hablando de que hay una agresión hacia una persona adulta mayor y en ese sentido a mí me parece muy importante que independientemente de que sí, efectivamente van a requerir tener
si es que tanto su hija como usted están en esa disposición de tener ese acompañamiento de un mediador o una mediadora, sería maravilloso. Sin embargo, me parece muy importante para mí poderle decir que si esto se está repitiendo y viene desde hace tiempo, usted tiene derecho de denunciar este tipo de trato, de maltrato, porque es un maltrato a usted, señora, como mujer, como persona adulta mayor, que usted no se merece, ¿sí? Independientemente del tipo de relación. Yo sé que muchas veces tenemos relaciones con las mamás difíciles y demás. Sin embargo, la forma en la que su hija a usted le está hablando es con una falta de respeto, y si ya la intervención de un mediador o mediadora no funciona, yo sí sugiero que sepa usted, porque es importante que sepa que es su derecho acercarse a alguna instancia, que las hay, para poder tener un tipo de protección legal, judicial y sobre todo psicológica. A ver, se puede ir canalizada, chicos, no me la abandonen ahorita acabando el programa, para que usted se vaya canalizada, calma, y también debe de existir pues mucho dolor de la otra parte cuando surge tal agresión. Hoy no podemos escuchar esa parte, pero también requiere ayuda, ojalá que la acepte. Sí, doña Pilar, no se me vaya a ir porque al final la vamos a canalizar. ¿Quiere agregar algo? A ver, doña Pilar. Ayer fui al doctor hematólogo y nos dijo, vayan con la psiquiatra Xochitl ahí en el hospital. Es necesario que hablen, porque es día con día que me ofende, pero me ofende agresivamente, muy feo. Ella tiene una pareja, es gay o no sé, lesbiana, no sé. Sí, su pareja es una mujer. Exactamente. Eso, no, sí. Y me hace cosas muy feas por ¿Quién, ella. la pareja o la hija? Las dos. Las dos. No, bueno, hay que poner ahí un límite. Por eso lo que nos están ellas ahorita recomendando es lo mejor, para que si de ellas no nace, por lo menos usted sepa poner un límite, incluso legal. Sí. Entonces, espéreme tantito, doña Pilar, porque ahorita en un breve corte la vamos a canalizar. Usted tranquila. 40 años. Va a 40 años, imagínese. Sí, yo creo que uno puede también, eso no ayuda a la comunicación. ¿Qué tanto influyen las emociones en los malos entendidos? Y lo que ya guardó uno desde hace rato, no es nada más una ocurrencia de mis 5 minutos. Esto le preguntamos al público y ahorita retomamos. Vamos a ver. Pues bastante, yo pienso que es precisamente esos impulsos por los que nos dejamos llevar, por los que a veces no vemos claras las situaciones. Pues a veces si estás enojada o triste o así, puedes decir las palabras con una entonación que no es la correcta y la gente puede entender otra cosa. Hay veces que uno no amaneció así como que le pasó a uno algo, o no amaneció uno de buenas, entonces sí es muy probable que esa situación se nos dé y cualquier cosa nos molesta. Es muy importante porque a veces, gracias a nuestro estado de ánimo, no sabemos ni siquiera cómo qué es lo que nos quisieron dar a entender o qué es lo que queremos decir. A veces entramos en un estado de emoción, ya sea, llámese un estado de emoción violenta, en que no sabemos ni siquiera comprender lo que nos quieren decir y solo entendemos lo que queremos. Mucho, porque a veces uno está muy enojado, muy preocupado, muy estresado, llega una persona a hacer alguna broma, entonces, o decir cualquier cosa y lo malentiende uno mal porque está a la defensiva. Está uno resentida. ¿Qué pasa cuando uno trae el costal del trabajo a la casa, de la escuela a la casa, y allí en la casa pero lucha libre? Pero no es fácil tampoco deshacerse de todos los sentimientos antes de empezar a hablar, ¿no? Sí, yo creo que la parte emocional es lo que diría Jason, un especialista en esto, parte del lenguaje analógico, otra vez lo no verbal, influye muchísimo. Si alguien está enojado y trata de resolver un conflicto, pues la verdad es que valdría la pena mejor esperar, ¿no? Esperar a que pase esa emoción para poder comunicarse mejor con la persona. Como si estamos alcoholizados o bajo el influjo de otra cosa, es imposible negociar, ¿no? No, por supuesto, ahí tendría que esperarse también la persona. Cuando se trata de resolver conflictos, pues la persona debe estar libre de cualquier problema, de cualquier emoción que pueda influir negativamente en su comunicación. Entonces, es muy importante cuidar también las acciones
pues comunicativas. Las acciones comunican también aquellas que pueden generar un problema en el proceso de comunicación. Y esta parte analógica, esta parte no verbal es muy importante. Puede cambiar completamente el sentido de lo que se dice verbalmente. Oigan, es que yo recuerdo como cuando el Chavo del 8 decía no o sí, pero se los juro que ahora que tengo hija adolescente o preadolescente ya lo entendí. Es casi, ¿cómo te fue en la escuela? Muy bien. Ah, bueno, ya, todas, ¿no? Se ve que te fue re bien. Vamos, ¿cómo podemos hacer, o en ese momento qué hacemos? ¿Nos retiramos, esperamos a que dijera lo que le pasó tal vez en la escuela o seguimos ahí insistiendo? Ayúdanos, Helios, ¿cómo hacerle para no llevarse la empresa o la escuela a la casa, o cómo bajarle si el otro nos llega con la empresa a la casa? Hay que darle espacio a la gente, porque efectivamente si el canal de comunicación está obstruido por emociones, no va a pasar el mensaje que va a salir va a ser emocional. Entonces, si tu hija en este momento, en el mismo ejemplo que tú acabas de decir, ¿no? Me fue muy bien, mamá. Ah, qué bueno que te fue muy bien, de veras, te felicito. Pues en ese momento la niña seguramente no quiere comunicar. Si yo la obligo a comunicar, no me va a dar el mensaje que yo estoy esperando. Y ahí viene otro problema de la comunicación, que es mi expectativa. ¿Qué espero yo escuchar? Y entonces mi colaborador o mi esposa o la otra persona está diciendo su versión y yo estoy esperando simplemente que me diga lo que yo necesito escuchar. Y si no lo dijo, casi que le digo, lo que tú quisiste decir es esto, ¿verdad? Y resulta que acomodo su discurso a partir de mi propia expectativa. Y si cualquier cosa que diga no coincide con mi expectativa, yo me voy a enojar. Y entonces el canal de comunicación se satura con tu emoción y luego con la mía. Por supuesto, no nos estamos comunicando. Es como cuando en mi casa mi mamá me preguntaba, oye, ¿cómo te fue en tal examen? Maravilloso, mamá, maravilloso. Llegaba la calificación, ¿cuánto te sacaste? 6. ¿No qué maravilloso? Por eso, mi expectativa de un 6 era maravillosa. Tú esperabas reprobar. Y ella esperaba un 10, ¿no? Sí, probablemente. Claro. Oye, más comentarios y llamadas. María Rodríguez nos dice, soy la de en medio de 7 hermanos, multitud de opiniones y siempre he llevado a la práctica el ponerme en los zapatos del otro, y hoy, a mis 54 años, en muchas situaciones siento que no tengo una postura definida porque veo las razones de cada persona en los diferentes ámbitos, trabajo, vecinos, familia, etcétera, y termino adaptándome a lo que me rodea. A veces me siento un poco timorata. Josué Acuña, los problemas de comunicación vienen por el hecho de que siempre hay quien desea que le adivinen la mente o lo que los demás sepan sus necesidades, y sin afán de ser sexista, este error lo cometen más las mujeres que los hombres. El hombre es más directo y de menos palabrería. Ya van dos comentarios muy parecidos en este sentido. Y un poco más abajo, Adriana Sanz dice, gracias por tocar el tema, me gusta que me adivinen las cosas, y si no lo hacen, entonces me enojo y me siento frustrada y no comprendida. No, bueno, eso sí está complicado. Lo cual me ha generado malas relaciones familiares y de pareja. Ojo, que lo comparta una mujer me parece muy honesto, pero también puede ser un hombre. Es decir, no creo que solamente sea un pero sí hay formas, también es que hay formas. Sí. Por eso el señor dice, ¿por qué nunca me lo habías pedido? Exacto. Es que esperaría esta persona una forma directa y como a él le gusta escucharlo. Ahorita nos hablas de eso, ¿no, Ale? Claro. ¿Qué tanto es cierto, qué tanto no, que nos comunicamos como en 2 idiomas diferentes? Sara nos comparte un cartón que está maravilloso y es un maestro zen que está uno del otro lado del río, y entonces le dice, maestro, ¿cómo puede pasar del otro lado del río? Ya estás del otro lado, ¿no? Pausa y regresamos. Muy bueno. Aunque la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones. Gregorio Marañón, escritor español. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y les comento que estamos en la primera Semana Nacional de Salud, por lo que pueden acudir al puesto de vacunación que está instalado aquí en Canal 11, donde se aplicará la vacuna contra la polio a niños y niñas de 6 meses hasta los 5 años. También se complementarán esquemas de vacunación y se proporcionará vida suero oral. Esto hasta el 3 de marzo, así que todavía tienen algunos días para hacerlo. El horario de atención es de 9:30 de la mañana a 13 horas. Así que en este momento, si usted toma la decisión, puede venir aquí a Canal 11 a las instalaciones y desde luego visitar este puesto de vacunación. Hasta el 3 de marzo de 9:30 de la mañana a 13 horas.
Y desde luego, pues si desean más informes, entonces pueden comunicarse también al 51 66 4000. ¿Dónde está Canal 11? La calle es Prolongación de Carpio número 475 en la colonia Casco de Santo Tomás. Vamos a ver a continuación un testimonio anónimo que tiene que ver también con la parte laboral. Qué complicada es la comunicación allí. Yo tenía una amiga que me propuso hace 3 años trabajar con ella en su equipo. Era una amiga muy querida, entonces pues yo apenas estaba buscando empleo y me invitó formalmente a colaborar en su equipo de trabajo. Entonces, pues para hacer una primera experiencia yo dije, muy bien, sí me uno. Pero me di cuenta que cuando inicié las actividades de trabajo con ella y su equipo, su forma de ser conmigo cambió. Ella hacía insinuaciones, sugerencias de trabajar horas extra, vernos fuera de horario de trabajo o en otros lados. Y pues lo que yo entendía de su forma de ser, pues siempre como que me tenía a la expectativa de que ella quería decirme algo, pero no me lo decía. Un día yo me negué a asistir con ella, tenía un problema, un compromiso personal, y creo que a raíz de esto ella se molestó mucho, me dijo que no era una persona leal y que no era de confianza, algo que a mí me sorprendió muchísimo porque pues no me lo esperaba de ella. Me dijo que pues ya no podía seguir trabajando con ella, perdí el trabajo, ella dejó de contestarme las llamadas, no me dio una explicación de por qué había pasado eso. Yo le pregunté, yo le dije, oye, ¿por qué? Ella nunca tuvo la confianza suficiente para hablar las cosas y no mezclarlas también con otros asuntos, y pues a partir de eso fue que surgió el problema, por no saber decir las cosas, ¿sabes? Queremos retomar este caso, a ver, por favor, porque también es emblemático, ¿no?, del malentendido. Sí, y yo creo que además se puede vincular con la cuestión de cómo nos expresamos las mujeres y los hombres. A ver. Él dice incluso por no saberme expresar. Yo creo que hay una parte que tiene que ver mucho con toda la cuestión de los mandatos de género, ¿sí? En los mandatos de género está muy dirigida la información hacia que los hombres pueden expresar ciertas emociones, tener ciertas actitudes, y las mujeres ciertas emociones y ciertas actitudes. Entonces, socialmente está avalado y está más permitido que la mujer tengamos más posibilidad de expresión, ¿sí? Es decir, nos sentamos más entre las mujeres, platicamos con las amigas, nos vamos a tomar un café, nos podemos quedar horas hablando de un sinfín de cosas y a la siguiente semana volver a reunirnos y platicar otra vez de lo mismo y seguir con más temas. Y es porque está también, por otro lado, muy avalado y muy reforzado por el sistema social en el que nos vamos desarrollando. En los hombres, claro, sí quiero ser muy enfática en la parte de que no quiere decir esto que no haya mujeres que tiendan a guardarse sentimientos y a no expresarse. Estamos hablando de la mayoría. Y en el caso de los hombres, la tendencia es a que se les ha enseñado a no expreses tus sentimientos, guarda tus sentimientos, sobre todo de sensibilidad, de amor, y entonces esa parte hace que pareciera que estuviéramos en dos mundos diferentes. Okay. De ahí que se crea libros como Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, ¿sí? Porque de pronto se dice que los hombres son más aguerridos. No siempre. Yo creo que se puede encontrar un punto medio en donde tanto hombres como mujeres logremos poder comunicarnos. Yo aquí retomaría lo que decía Eugenia. Si buscamos un espacio donde yo expreso lo que siento, el otro expresa también lo que siente, y podemos encontrar un punto de unión de lo que estamos expresando y de lo que estamos sintiendo, la comunicación se va a poder dar de manera mucho más fluida. Pero la diferencia
tiene mucho que ver con qué sentimos que tenemos permiso para decir y qué no. Entonces, que está la cosa. Ese mandato social, el de los hombres no lloran, ¿no? Usted sí puede gritar y enojarse de todo, pero no llorar. Exacto. Eso lo has visto tú en las empresas. Perdona, ahí vamos, Sí, Eugenia. sin duda alguna. ¿Perdón? Sin duda alguna. La rifa. Hay equipos completos que asumen que su jefe está bien que grite. Bueno, porque porque es hombre. porque pero es el donde jefe. grite la mujer jefa, seguro está en la menopausia, entonces ¿verdad? es Ya muy enloqueció. incomodante, claro, porque entonces nuestro matriarcado inconsciente se nos cae encima y entonces ¿cómo va a ser? Pero el problema es cuando afecta al resultado del equipo y cuando afecta al resultado de la empresa. ¿No? Hay personas que creen que si su jefe no les grita o no les falta el respeto, ya no me quiere, porque ya no me está tomando en cuenta. Me va a correr. Y cualquiera de nuestros colegas en el panel que son terapeutas, pues seguramente nos evocarían a cuando éramos niños y entonces a que siento que mi papá ya no me quiere o ya no me acepta o lo que sea, aprendí una manera de ser o una manera de comunicarme a partir de... Y hoy en el trabajo, pues simplemente soy un niño que creció y que se convirtió en adulto, pero mis carencias, mis temores, mis broncas siguen estando ahí. A ver, Eugenia, perdón. Sí. Mi experiencia ha sido un poco diferente a través de mi carrera profesional, del punto de vista de que cuando nosotros hablábamos a lo mejor hace 30 años, 40 años, todos esos mandatos estaban como mucho más vigentes y mucho más fuertes. Yo sí visualizo un movimiento social, cultural, de paradigmas en la actualidad. Sí creo que, por ejemplo, cuando estamos en un espacio terapéutico que no hay tanto juicio y no hay tanta necesidad de posicionarse de una manera tal vez tan masculina o femenina según las cuestiones de género y los mandatos sociales, me ha tocado la experiencia de muchos hombres que sí pueden aprender a hablar diferente, sensibilizarse diferente, entender diferente la situación. Yo creo que tenemos aquí en el panel, tenemos muchos hombres que están interesados en la cuestión de los sentimientos, de las emociones, del deseo del cambio, y sí visualizo hoy en día la posibilidad de que esos mandatos vayan moviéndose. Pero para que se muevan esos mandatos también se requeriría que la mujer, al educar, siendo que gran parte de la educación corre por cuenta de la mujer, también tendríamos que empezar a hacer cambios más claros en los modos, formas, maneras de la educación, donde si desde pequeños le seguimos diciendo a los niños lo mismo, el hombre no llora, la mujer puede llorar, vamos a perpetuar un estilo que acaba atrapando al hombre y no ayudando al hombre a poderse liberar. Un hombre que llore sensible. Y cuidar también la ausencia del padre, que también educa, y los libros de texto. Adelante. Sí, yo nada más quiero hacer aquí una cuestión de réplica. Yo estoy de acuerdo también con Eugenia en que es verdad. Yo en consulta tengo varios hombres que se acercan justo porque quieren cambiar un sinfín de cosas, y entre ellas su manera de comunicarse con ellos mismos y con las demás personas. No estoy de acuerdo en la parte donde se diga que ya ha habido un cambio, digamos, muy drástico. No lo hay todavía. Empieza a verlo y estamos, como dices tú, llevamos 30, 40 años, y es más, en esta época desafortunadamente se están exacerbando tremendamente cuestiones que ya se habían avanzado muchísimo. La ultraderecha, ha habido muchos la retrocesos. Intolerancia, exactamente, la xenofobia. Exactamente, la discriminación, un sinfín de cosas se están exacerbando. Entonces, esto también está afectando a muchas personas en la cuestión emocional. Ahora, la otra parte donde, claro, yo misma tengo, les digo, consultantes hombres que se acercan a hablar desde otro lugar. Sin embargo, en la parte donde no estoy de acuerdo es donde solamente se coloque en la mamá la cuestión de cómo se educa. Y esto que dices tú, Fer, me parece muy importante. ¿Y dónde está el papá? ¿Cuál es el papel que juega el papá? Ya sea porque está ausente o ya sea porque está presente, pero desde un lugar diferente. Porque si no, entonces repetimos otra vez lo que se ha venido generando a través de los años, de que es la mujer
la que hace hombres Nada más malos, quiero ¿o hacer no? una aclaración. En ningún modo no sé. hablo del papel del hombre, hablo del papel de la mujer. Inclusive lo que he escuchado mucho social y culturalmente es que el cambio femenino, no el cambio de la mujer ya no tan sumisa, la mujer que habla, la mujer que quiere expresarse, la mujer que cree que tiene derechos, la mujer que pretende igualdad, equidad de género y demás, muchas veces es comparada como que, wow, ya se hizo muy masculina o cosas por el estilo. Yo creo que tenemos que entender aquí que los cambios sociales tardan muchísimo tiempo. Creo que Fernando tal vez sepa mejor de esto que yo, pero que aquí todos somos parte de un cambio y todos tenemos que realmente empujar hacia un cambio donde tal vez no estemos tan fijados en las diferencias de género y más bien en las coincidencias de género, porque finalmente vivimos en un mundo compartido entre hombres, mujeres y diferentes opciones y todo lo demás. Sí, pero las diferencias no separan, Las diferencias, yo creo que reconocer las diferencias lo que hace no es separar. Reconocer las diferencias hace unir. ¿Sí? Porque si no, entonces estamos repitiendo cuestiones que son ese es muy delicadas. Gran malentendido. ¿No crees, Ale? La transmisión de mensaje de equidad hacia todo lo diferente, el de igualdad, ¿no? Entre pares y el de que no es revancha. No es. Es un gran malentendido. Ojalá que eso... En comunicación. Que también se... Bueno, pronto haremos otro programa de eso, ya tenemos encima el Día Internacional de la Mujer. Lo que es un hecho es que las mujeres, como pueden haberse dado cuenta, necesitan hablar más que los hombres. O sea, la estructura de ustedes efectivamente está más puesta en atender muchas cosas al mismo tiempo, en comunicar, pero no sabemos si es una necesidad o es una capacidad para poder hablar más. Pues la educación. A lo mejor tienes una capacidad, luego entonces la necesitas usar y está muy bien. Pero en términos muy prácticos, muy concretos, ¿no? Señora, dígale a su marido lo que usted quiere por delante y luego explíquelo. Porque los hombres funcionamos al revés. Pero, a ver, un ejemplo práctico, Elios, para que todos lo apuntemos. Aunque aclaro, acuérdense que nuestro cerebro tiene una gran función que se llama plasticidad. Y todos podemos aprender todo. Entonces, por eso hay hombres con gran dialéctica y mujeres que a lo mejor no nos gusta tanto hablar o al revés. A ver, un ejemplo práctico de cómo dirigirte a tu jefe varón o a tu esposo. A ver. Mira, antes de corte tú dabas un ejemplo que me encantó, ¿no? Tú decías, voy en la carretera y le digo a mi marido, no sea que tengas ganas de hacer pipí, ¿nos paramos en la caseta? Y tu marido lo único que contesta es, no. Yo no tengo ganas. Ni siquiera el no tengo ganas, con el no nos alcanza, ¿no? ¿Tienes ganas de hacer pipí? No, con el no nos alcanza. La verdad es que tú tenías ganas de hacer pipí. Y entonces desde tu emocionalidad, porque las mujeres son mucho más auditivas y son mucho más emocionales, ¿no? Estás buscando ser empática y proponer el bienestar del otro y a lo mejor si mi vejiga está un poco complicada, seguro la de él también. Y entonces para que no piense que yo soy egoísta, sino que estoy pensando en él y que nos amamos mucho porque vamos a tener unos hijos bien bonitos, porque cuando crezcamos, porque nuestros nietos van a llegar. Y toda esta historia que se están contando, que es maravillosa, nosotros no la necesitamos. Nosotros nada más necesitamos que nos digas, quiero hacer pipí en la próxima caseta. Ok. Ya. ¿No? Sin tantas vueltas. Somos mucho más literales, mucho más objetivos. Diría por ahí, defendiendo al cavernícola, diría que nosotros estamos diseñados para ser cazadores. Y entonces cuando tú estás cazando, tú vas callado, ves la presa y con señas y con no sé qué, y te enfocas en una sola presa. Y ustedes son recolectoras. Ustedes tienen que estar buscando todas las opciones. Oye, ya se demostró que también éramos cazadoras de pequeñas especies, porque no crean que cada semana iban por mamut. Pero en el día a día seguimos comportándonos así. Sí hay algo que aclarar. Creo que esa forma de comunicarnos, más allá de si es con un hombre o con una mujer, nos daría asertividad. Luego tendemos a llegar al centro comercial. Fíjese, señorita, el mes pasado una prima mía, no, pues eso ya no ayudó. No, sí, ya. La cola atrás, todos histéricos, y le decimos, vengo a cambiar esta prenda.
¿verdad? Exacto. En otros países ni siquiera te preguntan por qué. Acá si te preguntan por lo menos, pues no me queda. Así de y eso es independientemente de si eres mujer u hombre. Ayudaría mucho, ¿no? Insisto mucho en esa parte. Yo creo que lo que tiene que ver es cómo nos comunicamos, dónde nos equivocamos para comunicarnos. Exacto. ¿sí? Y qué es lo que de repente no estamos utilizando a favor de nuestra comunicación. Otra cosa que usamos mucho es el diminutivo con las culpas, ¿no? Podría usted, discúlpeme, yo sé que está muy a gusto ahí sentada, pero y le pagan porque es dependienta, pero oiga, no se vaya a molestar. ¿Me podría mostrar el pantalón de ahí arriba? Oiga, no. Pues, en cambio nos enferma que venga alguien de otro país y diga, muéstreme el pantalón. Sí. Oiga, También no es me pidió cultural. ni por favor. Es que de veras... También es cultural. Exacto, tenemos unas diferencias aterradoras. María Elena, ¿tú qué nos vas a contar? Bueno, es que yo creo que también en la forma, la comunicación implica también toda la expresión del cuerpo. Entonces, si yo digo que estoy muy contenta, pero mi cara no lo indica, entonces no puedo convencer a nadie. Bueno, quiero comentar una experiencia personal. Recientemente una sobrina que es madre soltera, que tiene una niña, es hija de mi hermano y mi hermano ya no vive. Mi sobrina es madre soltera, se embarcó con una niña a los 18 años de edad, su hija está en la prepa y la tenía estudiando la carrera de concertista de violín en el conservatorio. O sea, muy complicada la vida de mi sobrina, tiene una chiquita de 12 años con necesidades especiales porque nació con paladar hendido. Apenas a los 33, 34 años de edad se pudo dar la oportunidad de estudiar en una universidad. Consiguió una beca al 100%. ¿Y aquí cuál fue el conflicto? Aquí el conflicto fue que me llama, me invita a comer para darle toda la vuelta al asunto de lo que me quería comunicar. Entonces me dice, después de que comimos, platicamos y chorcha, postres y demás, me lleva a la recámara para que sus hijas no oigan y me dice, oye, tía, es que te quería platicar esto. ¿No me notas nada? Le digo, no te noto nada. Dice, estoy embarazada, pero su cara me indicaba que ella quería saber yo qué opinaba de eso, ¿no? La verdad es que dentro de mí dije, pues qué bárbara, o sea, con tanta complicación que he tenido. Y se agrega una más. Y se agrega una más, además de que su embarazo es de alto riesgo. ¿Pero y qué le dijiste? Entonces yo me quedé, o sea, yo le dije. No, nos vamos a quedar en ascuas. Yo le dije, va al corte. Pensemos qué le contestó. De comunicación. No le da vuelta. No le dan vuelta. La vuelta. No. Nadie es como otro, ni mejor ni peor. Y si dos están de acuerdo, es por un malentendido. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. Estamos de nuevo de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, mañana también tocaremos un tema muy importante, jóvenes mejorando su entorno. Y es que de acuerdo con el informe de UNICEF y Coneval 2016, 54% de la población de 0 a 17 años de nuestro país carece de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales, como son la educación, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, vivienda de calidad, etcétera. Por su parte, el Banco Mundial publicó en 2012 un informe en el cual planteó importantes retos sobre el impacto de los contextos de violencia en las y los jóvenes. Pero ¿qué se ha estado haciendo desde hace años? Porque esta no es una preocupación reciente, evidentemente forma parte de la agenda social desde hace muchísimo tiempo, pero en realidad se han tomado acciones. ¿Qué es lo que verdaderamente ha funcionado? ¿En dónde colaboramos la sociedad? ¿Qué estamos haciendo por las y los jóvenes? ¿O qué hicimos en nuestro momento mientras lo fuimos? ¿Y qué se proyecta para el futuro? De eso y más se tocará aquí mañana en Diálogos en Confianza, y la invitación es para que no se pierdan el programa. Y si quieren además asistir aquí al estudio, entonces pueden marcar desde este momento al 53 41 44 35 y con mucho gusto les reservamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. El proceso comunicativo interviene en 5 factores. Uno es saber quién dice, por qué canal, a quién se lo dice y con qué efecto. Ya llegamos a casa ya muy cansados, muy cansadas, y lo que menos queremos es hablar, ¿sí? Lo que menos queremos es decir, a ver, ¿sabes qué? Platiquemos cómo te fue a ti en este día, cómo le fue a los hijos. Estamos demasiado de veras inmersos e inmersas en toda esta vorágine del acelere y de la despersonalización. La retroalimentación, ¿no? Así podemos saber si nos están escuchando,
si estamos siendo efectivos en nuestro mensaje. Entonces es muy importante siempre permitir pues que haya retroalimentación dentro del proceso de comunicación. ¿Por qué no hablamos? También hay un factor aquí muy importante y es la llegada de las tecnologías, ¿no? Los mismos medios ahora han mediado entre la comunicación de las personas. Hablamos, por ejemplo, con nuestros hijos y creo que es más efectivo mandarle por un WhatsApp un mensaje, ¿no? Que hablar cara a cara. Por eso es tan efectivo las redes sociales, porque las redes sociales permiten manejar o controlar la imagen que quieren, sobre todo los jóvenes. El 80 o 85% de los problemas de una empresa tiene que ver con la forma en que sus colaboradores se comunican o no se comunican. Otro de los errores es pensar que tenemos la razón en lo que estamos diciendo, ¿sí? Que nuestro punto de vista es el adecuado. Percibimos desde el lugar donde estamos sentados y por eso es tan importante intentar colocarnos en el lugar de las diferentes personas. Dicen que no existe posibilidad de que no comuniques. Todos comunicamos todo el tiempo. Cuando no comunicamos verbalmente, comunicamos. Todo el tiempo comunicamos desde que nacemos hasta que morimos. Hay otro problema de la comunicación que es mi expectativa. ¿Qué espero yo escuchar? Y entonces mi colaborador o mi esposa o la otra persona está diciendo su versión y yo estoy esperando simplemente que me diga lo que yo necesito escuchar. Sí, explicando bien lo que quieres decir. Sí, siempre y cuando las personas estén dispuestas a entrar en un diálogo que no pase de la discusión, en donde tanto una persona como otra estén dispuestas a escucharse. Sí, habría que revisar muchas cosas, por ejemplo, los códigos bajo los cuales se está hablando. Puede ser que no sean los mismos, los significados sean distintos. Uno es expresando realmente, dándose a entender lo que quiere y que la otra parte sea también prudencia nada más y aclarar las dudas en el momento, no dejar que se haga más grande. Yo considero que sí, obviamente también poniéndonos siempre en el lugar de la otra persona, cómo la otra persona está recibiendo lo que yo le estoy diciendo, buscando el momento adecuado para hablar y sobre todo pues también las palabras adecuadas y las formas. Pues es que son las circunstancias, ¿no? A veces, aunque los queramos así como evitar, pues no, porque a veces lo decimos sin pensar. Y retomemos también, ¿verdad? Acá doña Marilena, que nos estaba compartiendo una situación, pues de esas incómodas, en donde si dices algo sin pensar puede ocasionar un problemón. Una amiga de ella que llevaba una vida de veras complicada, o sea, de veras complicada, en donde lo que le faltaban eran manos de ayuda. Un día la cita, le da de comer y al final la encierra y le dice: ¿qué crees? Estoy embarazada. Y esperaba que usted dijera algo, Marilena. Sí, su cara era de expectativa a ver qué le iba a decir yo. Es una sobrina muy cercana que... ¿Y usted qué empezó a pensar? Le diré felicidades. Al ver su cara, no. O sea, yo lo que pensé es que qué bárbara, o sea, qué bronca, ¿no? Qué problema, porque pues ya tiene la vida bastante complicada. Pero yo preferí mostrarme indiferente ante la carita de expectativa de ella. Yo le dije... Y bueno, ¿tú cómo te sientes con eso? ¿Estás contenta? ¿O cómo lo estás viviendo? Así con ecuanimidad de terapeuta, con como nuestras amigas, porque... Raro en mí, Fernanda. Donde levante uno la ceja, ya se amoló el mensaje. Sí, no, yo quise permanecer así como... ¿Y qué te contestó, Y entonces me dice: ay, tía, pues mira... yo no quería tenerlo, dice, no quería porque efectivamente la situación. ¿Todo lo que vive? Dice, pero el papá del bebito está emocionado, está contento, ella lo quiere mucho a él y entonces él, han hablado, él dice que la va a apoyar en todo, que como mi sobrina le dijo: mira, yo ya tengo a mis 2 hijas, como si este bebé no fuera a ser su hijo, y yo tengo bastante con ellas. ¿Tú quieres que tengamos este bebé? Él le dice: bueno, yo sí lo quiero tener, pero finalmente te apoyo en lo que tú decidas, pero yo sí quiero ese bebé. Él no tiene hijos, ¿no? Entonces ella le dice: bueno, está bien, voy a tener el bebé, pero tú te vas a hacer cargo de este niño, de todo a todo.
A ver, una pregunta. ¿Por qué hay cosas que a veces nos cuentan justo a nosotros? Digo, bueno, a uno le ven cara de diálogos y hasta el señor taxista nos cuenta sus tragedias, cosa que agradecemos mucho, aunque bueno, uno como no es especialista, luego no sabe qué hacer más que canalizarlos. Pero ¿por qué hay quien te elige para participarte a ti, especialmente algo que dices... ¿Y yo qué puedo hacer con esto? ¿Buscan un aliado? ¿Buscan un cómplice? ¿Qué buscan, Eugenia? Bueno, a mí me encantó la historia por varias cuestiones. Yo creo que es importante ver qué busca la gente. Yo creo que muchas veces que le legitimes lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones en nuestras vidas y lo que queremos escuchar es que una persona dice, estás bien, no vas por buen camino, simplemente para legitimar aquello que pensamos. Pero me encanta el ejemplo que tú pones, porque finalmente, dada tu reacción de preguntarle, ¿y tú cómo te sientes con esto? Inmediatamente le abres la posibilidad de contar esta historia. Cuando nosotros escuchamos algo y alguien nos pregunta una cuestión, inmediatamente juzgamos, criticamos, decimos terrible, ¿cómo es posible que hiciste esto? Ya no damos la oportunidad a la otra persona que nos cuente su historia. Y al contarte la historia, ella se humaniza frente a nuestros ojos y podemos empatizar probablemente con su decisión, independiente de que tú como persona pudieras pensar qué bronca y qué difícil, pero si la otra persona toma la decisión, te explica por qué, se humaniza realmente frente a nuestros ojos y podemos entender que desde su perspectiva ha tomado esta decisión y lo importante es que se haga cargo de las consecuencias de su decisión. Eso. ¿Te quieres agregar algo? Quería agregar a tu pregunta que dices tú que por qué hay personas a quien se les acercan para hablar. Yo creo que justo como hemos estado diciendo a lo largo del programa, como todo el tiempo estamos comunicando, ya sea con palabras, ya sea de manera no verbal, de pronto hay personas que comunican tranquilidad, que comunican confianza, que comunican seguridad. Y entonces eso hace que la otra persona capte ese mensaje, que es muy subjetivo, ¿sí? Claro. Y nos acercamos a ese tipo de personas porque eso es lo que comunican, recibimos el mensaje y entonces tenemos la confianza de acercarnos a platicarles diferentes cosas. Gracias. A ver, Oscarito, ¿cómo va por allá? Muchos comentarios y llamadas. Alfaxado Ortiz nos dice, entonces, para comunicarse bien, se aplica la frase, explícamelo por favor con manzanitas. No, sí. Ándele. Ahora dímelo en español, ¿verdad? Exacto. Norteli, me estoy perdiendo diálogos en confianza. Pues no. ese es un grave problema de comunicación. No lo vuelvas a hacer, por favor. Pero luego lo pueden buscar en YouTube. Lo pueden buscar, eso es lo que iba a decir, lo pueden buscar en YouTube porque siempre más tarde o al día siguiente le publicamos la liga, tanto en Twitter como en Facebook, para que no lo pierdan. Y recuerden que también estamos en Facebook Live, en la página de Diálogos en Confianza. Nos dice un anónimo, tengo un familiar paterna que no se ha sabido comunicar. Esto ha ocasionado problemas y rencores que han afectado a varias generaciones. Por esta razón, los miembros jóvenes de la familia hemos decidido no involucrarnos en los problemas, pero seguimos teniendo problemas de comunicación con nuestros padres, porque ellos creen que tienen la razón. ¿Cuál debe ser la actitud hacia nuestros padres? Esta otra llamada es de un anónimo también y nos dice, como estamos en un país de educación muy baja, pues eso ocasiona que las personas de nuestra sociedad sean muy penosas, que no hablen bastante, que sean conformistas, pasivas y nada críticas por ignorancia, por lo que la comunicación que generamos también es de baja calidad. Otro anónimo, yo por un malentendido me divorcié de mi pareja hace 7 años, pero resulta que la persona con la que me engañaba, pues realmente solo la pretendía. Verdaderamente él no quería nada con ella. Entonces, al momento de mostrarme agresivo, pues no supe cómo manejar la situación y nuestra relación terminó. Ahora vivo con esa tristeza de haberme divorciado por un malentendido. Esta otra llamada es de Indra Sandoval. Yo he perdido relaciones por problemas con la comunicación, padezco ansiedad. ¿Esto puede afectar mi comunicación con las demás personas? Juan Francisco Meso Solís, la comunicación empieza por el diálogo. Hay que tener confianza, también hay que ser prudente al hablar para evitar muchos problemas. Ahora que hay redes sociales, estamos más incomunicados, ya que la comunicación viene del corazón. El ser humano lo que necesita es una comunicación
cara a cara. Por eso poder abrazarse es tan sabroso, ¿no? Comunicamos mucho. Ahora, Cedillo, mi problema es que yo digo lo que pienso, pero la gente de mi derredor se queda callada. A lo mejor soy demasiado directa y no les gusta que les digan lo que lo hacen bien o mal. Sin embargo, me siento muy a gusto porque según yo me puedo comunicar. José Ángel Cruz García, considero que el permitir que nos violenten es parte de la niñez de cómo nuestros padres nos enseñaron a respetarnos, a querernos y a autovalorarnos. Verónica Pérez, la mala comunicación se da porque al menos uno quiere imponer su ego. Alma Iris Palencia, este problema tengo yo. No he terminado de decir lo que pienso cuando mi pareja ya está contestando y además algo completamente diferente a lo que yo le quería decir y no me deja terminar. Y este otro... ¿No se llama Pedrito el que llamó mi marido? No. Saludos al buen Pedrito. Que no quiere ir al baño, dice. Perdón. Sí, no. Nos dice Tere, en cuanto a las redes sociales, no hemos entendido que lo que se publica hay que verificar realmente que sea real y verdadero. A mí me gusta publicar y compartir frases o pensamientos, pero no quiere decir que vaya dirigido a alguien en particular. Y sobre todo estas informaciones que luego presumen venir de una universidad y de tener cierta vigencia. Avale. Y aval, exacto. Y la verdad es que no es cierto y se termina descubriendo tiempo después. Y este último que me parece esencial. Verónica Pérez. El tema me cae como anillo al dedo. Estoy pasando por la adolescencia de mi hija y la comunicación se está tornando complicada. Ella no entiende mi forma de quererla y quisiera de otra forma, si platicáramos, se entorpece más la comunicación, los problemas se vuelven más grandes. Aquí el punto es movernos a la forma del sentir y poner el empeño en arreglar las cosas. Pero, qué difícil. Uno quiere que lo quieran como uno quiere que lo quieran, ¿verdad? No pues como el otro puede o sabe. Pero a ver, ahorita que mencionaban el ego, hagamos nada más una pequeña lista. O sea, ya nos dijeron, toda nuestra actitud, incluso para recibir el mensaje importa, podemos estar cerrados. Que traigamos nuestro tren de ideas haciendo ruido es también, ¿no? Si se quedó la telenovela en qué, apagué el boiler, no, saqué los pájaros. Otra, si estoy atendiendo otro tema, si estoy bajo el influjo de algún sentimiento fuerte, ¿no? Como ira, ya ni te digo alcohol, todo eso. O tristeza. Todo esto no nos ayuda, pero el ego, otra vez, para poderlo dejar en claro, que lo mencionábamos al principio, el ego y yo tengo la verdad absoluta, tampoco nos dejan escuchar. ¿Por qué? Bueno, yo lo que diría aquí, que hay una diferencia muy grande entre escuchar para contestar y escuchar para entender y comprender. Hay una diferencia muy grande, porque cuando estoy escuchando a la otra persona, pero sigo haciendo como todo mi esquema interno de cómo le quiero decir todo lo que yo pienso, realmente no estoy escuchando a la otra persona. Tener como esta tranquilidad de poder decir al rato expreso lo que yo pienso, pero ahora quiero tratar de entender lo que la otra persona me dice, y especialmente con adolescentes y en relaciones de pareja, obviamente, y ni hablar que en cuestiones laborales, eso se convierte en algo muy importante. Simplemente a veces estamos como tan apurados o pensamos que la otra persona no tiene el tiempo, o con la velocidad con la que va la relación no se puede parar para escuchar con suficiente tranquilidad. La persona termina de hablar, le echamos nuestro choro interno y la persona nos sigue hablando de lo mismo que estaba hablando. Entonces, la comunicación se interrumpe cuando estamos por contestar. Hay una metáfora muy simpática que contaban, bueno, en el taoísmo, es de que llega un alumno nuevo a una clase de karate, y entonces el maestro pues le enseña unos movimientos y decía, ese ya me lo sé. Sí, yo también, ese ya también ya me lo sabía yo. Sí, no, ese a mí me sale mejor. Entonces, como el otro pues se ve que no aprendió nada nuevo, lo sientan a tomar el té, y en una taza que ya estaba llena, el maestro le sigue sirviendo té. Y se derrama, y se derrama. Le dice, oiga, ¿qué le pasa, está loco? Y dice, pues para probar mi té, primero tienes que vaciar tu taza de té. Esto podría aplicarse a la comunicación, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Hay que vaciar la taza para poder llenarla de té. Pues sí, ¿no? Nuestra verdad absoluta. Pero todas estas cosas que estamos diciendo ahorita suenan tan complicadas, tan profundas, tan terapéuticas, tan yoicas. Los malos entendidos son mucho más fáciles que eso y las consecuencias gravísimas.
el ejemplo del hombre que se divorció, híjole, 7 años después te estás enterando que fue un malentendido. O sea, hay un chiste de general, le notifico que ya encarcelamos a su hermano. Pero ¿por qué hace en la cárcel mi hermano? Pues usted dijo apréndale y le aprendí. No, güey, que lo aprendieras, que le aprendieras de lo que él sabe. Es tan fácil decir una cosa y dar por hecho que se va a hacer, porque no nos damos a la tarea de ¿entendiste tú lo que yo quería decirte? Antes de que actúes, porque tú vas a actuar a partir de lo que tú entendiste. ¿Qué te parece que regresando, amigos, allá, sobre todo en el panel, nos explican cómo sería una buena comunicación asertiva? ¿Sale? Va. ¿Qué hacer y qué no hacer? Así que ahorita tomen nota, por favor. Ahorita regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. El miércoles de la próxima semana tocaremos también un gran tema, sentimientos durante el embarazo. Y aquí viene todo un problema de comunicación. ¿Por qué digo problema? Porque la mayoría podría pensar, bueno, entonces las mujeres al estar embarazadas, todas sienten prácticamente lo mismo. Evidentemente no es así. Sí se presentan cambios físicos, cambios hormonales, cambios emocionales, desde luego, pero toda mujer lo vive de una forma y desde un lugar distinto al de las demás. Además, la situación económica tendrá mucho que ver, el apoyo de la pareja, el entorno, las redes de apoyo, la familia. Hay tantos aspectos que analizar, la edad que están pasando, si están desarrolladas profesionalmente o no. Y además, esta otra idea de que las mujeres nacieron para ser madres, evidentemente no es cierta. No todas las mujeres. Quienes toman la decisión, claro, están entonces haciendo porque esto se cumpla y seguramente habrá ilusiones de por medio. Pero ¿cuáles son todas las emociones por las que atraviesan las mujeres durante el embarazo? Pues de eso hablaremos la próxima semana, así que no se lo pierdan en punto de las 9 de la mañana. Y si quieren venir, entonces ya saben, el teléfono al que deben marcar es el 5341-4435 y aquí nos vemos la próxima semana. Este es el resumen de la segunda parte y enseguida una cápsula, es una cápsula que tiene que ver con las redes sociales y todos los medios de comunicación digitales y la problemática que hoy en día, desde luego, esta modernidad nos puede implicar. También tiene grandes ventajas. Vamos a ver. El primer gran cambio que otorgan las redes sociales a las interacciones sociales es justo esta posibilidad de interactuar con muchas personas en un corto periodo de tiempo y también implica un cambio en digamos, la profundidad de las conexiones sociales entre unos y otros, que es el hecho de que las redes sociales te pueden acercar a alguien que está muy lejos de ti, pero a la vez te pueden alejar de gente que está muy cerca de ti. Implica esta pérdida de profundidad, esta pérdida de fortaleza entre las conexiones sociales entre uno y otro. Pueden provocar malentendidos, a veces no sabemos cómo expresarnos, ¿no? O de alguna manera alguien está pensando en una cosa y a la hora de que el otro la interpreta de manera distinta. Pensar que el otro utiliza las redes sociales del mismo modo que yo o que está pensando justo lo que yo estoy pensando cuando a lo mejor puede que no sea cierto. Los malentendidos creo que han existido a lo largo de toda la historia, pero se cobran mucha potencia con las redes sociales, ¿no? El hecho de que yo escriba algo y el otro lo interprete de otro modo, también tiene que ver con esta rapidez que tienen los mensajes, que a veces uno no se toma el tiempo de pensar todas las posibilidades, ¿no? Que era algo que a lo mejor tenías cuando escribías una carta y te sentabas y hacías miles de versiones de la misma carta, ¿no? Y sabías que iba a llegar. Ahora todo tiene que ser inmediato, a lo mejor es eso, una pérdida de atención, sí, falta de tiempo para escribir estos mensajes y compartirlos. Pero igual estamos creando otra forma de comunicarnos. Ahora, ¿qué sí y qué no deberíamos de comunicar a través de esta inmediatez de las redes sociales? Tocayo, para no caer en unos vericuetos espantosos.
Mira, Fer, primero creo que deberíamos pensar que las tecnologías traen costos y beneficios, decía un estudioso de la comunicación. Hay cosas muy buenas que se pueden hacer a través de las redes sociales, pero también hay ciertos costos que tenemos que pagar por ellos, y no me refiero a los económicos, sino claro, los sociales. Esto también nos lleva a que habrá beneficiados y perjudicados en el uso de estas redes sociales. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el pensar antes de postear. Así decía una campaña, piensa antes de postear, que no nos gane la velocidad, como decía también una de las personas entrevistadas. Digamos que nosotros estamos arriba, ¿no? Nosotros tenemos el control de la tecnología y no nos dejemos llevar por ellas. Entonces, pensemos antes de postear algo, de publicar algo, porque está en juego nuestra reputación. Pero mira, estamos viviendo una época en que, por ejemplo, el presidente de la nación más poderosa del mundo hace política a tuitazos, ¿verdad? Por ejemplo, y luego sale su ayudante a aclarar lo que quiso decir el otro. ¿Qué imagen es la que está dando, en este caso, Donald Trump, ¿no? Con esos tuitazos que está dando, a lo mejor sin pensarlo. Bueno, eso pareciera, Entonces, ¿no? a ver, como recomendación, la tecnología está a nuestro servicio, que no nos carreree. Así es. ¿No? Puedo pensarle antes de mandarlo a ver cómo va a ser tomado. Es más, leerlo en voz alta, ¿no? Ahora, ¿sirven o no las caritas y eso? Sí, porque trata de reforzar la emoción que no puedo proyectar a través de la misma tecnología. Ok, ¿qué cosas y qué no tratarías tú por WhatsApp? Yo he tenido desencuentros aterradores, tanto emocionales como laborales, con muy pocas personas, pero pareciera que las elegí para no entenderme con ellas en redes, ¿eh? Mira, todo Muy aquello difícil. que implique mucho la transmisión de la emoción, ¿no? Esta cuestión que es tan humana. Sí. Ahí es donde uno pues tendría que preferir la conversación cara a cara en lugar de una conversación ¿Y qué le mediada mando a por decir? computadora. Después lo platicamos. Exacto. Ok, Sí. se vale decir. Sí, yo sumaría a lo que dice Fernando que sobre todo en las redes sociales es muy importante saber a quién le voy a mandar el mensaje, y además cuando tiene una carga emocional muy fuerte, hablábamos fuera del aire hace un rato que de hecho se sugiere que cuando se va a dar una noticia, por ejemplo, una mala noticia, que alguien está enfermo, que alguien falleció, te van a correr. Sí, te van a correr, me dijeron que te vieron con alguien, no sé. ¿Eso por redes? No. Eso es importantísimo tratar de evitarlo porque se presta mucho a malos entendidos terribles que después difícilmente se pueden lograr aclarar. Ahora, las partes buenas, perdón porque voy a abreviar porque ahora sí que el tiempo nos está comiendo, pero aquí otro compañero nos decía él, en mi casa no se habla. ¿Cómo y con quién platico? Esta podría ser una oportunidad, un puente, por ejemplo, cuando tienes lejos a la familia, a la pareja, o sea, sí también tiene esa ventaja, vamos. ¿Y tú qué ponderarías? ¿Videollamadas? ¿O qué bueno que no se nos ve la cara? ¿O se lo recomendarías solo a gente que de veras está venciendo una timidez muy grande, a la que la convencieron de lo que ella dice no importa? ¿En qué momento sí lo recomendarían? Yo creo que depende de cada situación. Depende de cada situación qué tecnología también podrías utilizar, porque efectivamente estas herramientas, las redes sociales, nos han acercado de aquellos que están lejos, pero también nos han alejado de los que están cerca. Exacto. Y esto de que en su casa no se habla, se están comunicando. Están comunicando algo. Sin palabras. Están comunicando en ese silencio tan fuerte, se está comunicando una situación. Quién sabe qué situaciones que se están dando en el sistema familiar, pero hay una comunicación. ¿Y valdría la pena que él intente abrirla o mejor así se mantiene y va y lo analiza él solito? Depende de cuál sea su necesidad, porque si no, entonces estaríamos nosotras diciendo que lo mejor para esa familia sería que se pusieran a hablar. Yo creo que va a depender de la necesidad de cada persona. Si para él es importante, sí vale la pena crear, o al menos intentar, crear puentes de comunicación. Ojalá funcionen, pero a lo que voy es que ese silencio es comunicación. Sí, aquí es muy importante todo recordar esto que ya hemos platicado, ¿no? Sí. No existe la no comunicación. Exacto. La no comunicación en realidad es un acto de comunicación.
¿no? Claro. Todo comunica. Los es otra de las silencios. cosas que tenemos pues que llevar en la mente siempre. Todo comunica. Todo. Aquello que decimos o aquello que expresamos no verbalmente. Exacto. Adelante, Y Eugenia. que también creo que aquí el punto es, en una situación como esta, también habría que ver todo el contexto, qué ha pasado anteriormente, qué ha sucedido, y a veces tomar una decisión unilateral no es simplemente empezar a comunicar, sería también poder comprender, entender y posicionarse frente a esta situación. Ahora, tú preguntabas qué consideramos Que nosotros podríamos, que ¿o no? no habría que comunicar de manera, tal vez de las redes. Yo digo las cosas privadas. Cuando hablo de cuestiones privadas, hablo de cuestiones de relaciones personales, de cosas que pasó entre la pareja, a veces de fotos y de cuestiones por el estilo. Yo he visto un mal uso tremendo, hackeados, mandado, enviado de una manera inadecuada, y sabemos que hoy en día todo lo que entra en las redes no desaparece. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado con lo privado. Y un beneficio que yo veo de una manera muy importante es que hoy en día hay personas que, estando en lugares más remotos o lejos de una ayuda profesional, por ejemplo, pueden acceder a través de un FaceTime, a través de un Skype o algo, a una terapia, a una ayuda. Claro. Ha pasado, por ejemplo, que un grupo de personas estuvieron atendiendo a migrantes que se encontraban en situaciones difíciles, habiendo cruzado la frontera, y obtenían esta ayuda a través de un Skype. Entonces, yo creo que como todo en la vida y cualquier herramienta puede ser usada desde lo más benigno hasta lo más maligno. Oye, para hacer una acotación rapidísima, nada más, escuchaba un especialista el otro día diciendo, ¿qué es lo que debo compartir en las redes sociales o en la internet? Si tú tuvieras un programa de televisión que va a ver todo el mundo, ¿qué pondrías? Eso es lo que debes de compartir. O sea, lo que quieras que vea todo el mundo, porque puede ser hackeado por cualquier persona. Y está lindísimo que al final del día la respuesta tiene que ver mucho con tus valores. Hoy, gracias a estas cosas, lo público es privado y lo privado es público. O sea, tú ya hoy tienes que comportarte a partir de ciertos valores, porque tú no sabes en qué momento Todos te están videando, en qué momento te van a subir. Entonces, no hagas en privado lo que no hicieras en público, y no hagas en público lo que no hicieras en privado. Muy sencillo. Oigan, y cuando se manda un mensaje equivocado, yo creo que el inconsciente habló, perdón, pero... Sí. Marta, a ver, tu asunto de comunicación. Gracias. Pues yo he notado que cuando estoy en casa caigo en una zona de confort donde los 5 pasos para una comunicación efectiva, a lo mejor alguno lo altero, a lo mejor en los tiempos o en el cómo. A ver, ¿cuáles son tus 5 pasos? Compártelos, Marta. Lo que nos explicaba el señor Fernando, ¿no? ¿Qué mensaje queremos? ¿Cómo lo queremos hacer llegar? ¿A quién? ¿Con qué objetivo? Y entonces, cuando estoy en la empresa, pues bueno, guardo a lo mejor todo ese esquema social mucho mejor que cuando ya llegué a casa, y a lo mejor en ese afán de confianza con los hijos, ellos me han acusado de que soy muy dictatorial, ¿no? O sea, de que ordeno las cosas. Y desde que empiezo a lo mejor con una frase amable, le digo, oye, mira, es que quisiera que hice, ya el otro se bloquea, me dice, es que me lo estás ordenando. Y digo, ay, bueno, ya es a lo mejor también parte de la personalidad que me ha costado mucho trabajo, que ya lo he entendido, y que, bueno, gracias a programas como este, pues voy a trabajar en esa área, ¿verdad? Porque quiero ser efectiva sobre todo con los hijos. Usted de buena onda, porque cuando era democracia en la casa, ¿verdad? Sí. A mí mi papá nunca me preguntaba mi parecer, pero creo que ahora eso ha ayudado. Adelante, Sí, Ale. mira, yo creo que incluso nosotros en el Centro de Salud Mental y Género tenemos un taller que se llama Comunicación Afectiva y Efectiva. Ah, qué ¿sí? bonito. Que yo creo que es algo muy importante esta parte de la que dice Marta, que dice, cuando salgo del trabajo y llego con mi familia, que es la variable que se suma aquí es que ya el afecto es un afecto mucho más profundo, es un afecto donde, bien lo dijiste, incluso hay más confianza, y eso hace que pues no nos demos cuenta o nos demos la gran libertad de decir muchas cosas. Entonces yo creo que cuando comunicamos también lo tenemos que hacer no solamente de manera efectiva, ¿sí? Sino también afectivamente. Eso. ¿Sí? Cuidando a la Ale, otra pero persona. ¿y los doctores? No, que bueno. te la sueltan, ¿verdad? Pero cierto tipo de doctores. Sí, no, claro, claro. Yo creo Sí, que estoy generalizando. Sí, yo creo que afortunadamente hay doctores y doctoras que al día de hoy se cuidan mucho más Bueno, su les dan consultante, preparación. les dan una preparación y son más cuidadosos. Pero yo creo que de verdad la parte afectiva juega un papel muy importante cuando yo quiero hablar contigo, a lo mejor justo porque tengo tanto afecto involucrado, me suelto más.
¿sí? Pero también justo porque tengo tanto afecto involucrado, tendría que cuidar también más. Entonces, esa parte es importante en el ambiente familiar. Eso permite que nos sentemos con los hijos, con la pareja, a decirle las hijas, a decirles, discúlpame que te hablé de esa manera, no me di cuenta, porque luego se cruzan. Si tú en tu trabajo tienes cierto mando, de repente en la casa tratamos de llevar a cabo esa parte y se nos olvida que estamos en otro espacio. Otra entonces, que si está viendo el teléfono, no ayuda. ¿No? Viendo la computadora, el fútbol o lo que sea. No insistamos. Hay una frase que dice que una conversación adecuada en un momento inadecuado es una conversación inadecuada. Tenemos que elegir el momento adecuado en que la otra persona realmente nos brinde la atención para poder tener esta conversación. El problema es que muchas personas, un error de comunicación grande que yo visualizo es la parte de que cuando sucede el problema, en este momento queremos hablar. Y tenemos que elegir probablemente un momento donde se bajen, se calmen los ánimos para poder hablar de la cuestión, pero de una manera más afectiva, una manera más cercana, pero realmente asertiva, tratando de explicar a la gente por qué eso nos molesta, por qué eso no nos molesta. Y hay una frase más que dice, que cuanto más delicado es el tema, más hay que cuidar las formas. Si el tema es delicado, tenemos que cuidar las formas. El tono, las palabras, el modo, la cadencia del habla, la mirada, toda la expresión no verbal que nosotros le brindamos a la persona. Este comentario tiene justamente que ver con eso. Magdalena Gómez nos dice, yo aprendí que no debo hablar con mi esposo cuando ve la televisión, menos si es algo que yo considero importante. Más allá de darle a él un gran lugar, me parece que ella está identificando perfectamente cuáles son las expectativas que podrían frustrarse si entonces da un mensaje en el momento pues no adecuado. Y es una doble frustración porque va a decir, pero no me quiere porque no me está atendiendo. Bueno, qué más bueno. Los adolescentes, se aprovechan, los adolescentes se aprovechan de esto. La mamá ocupada, el papá ocupada, ¿te puedo hacer el permiso? ¿No? Y tú dices, sí, ya déjame, necesito concentrarme. Y posteriormente viene la pregunta, ¿cuándo me lo pediste el permiso? Claro, a ver, cuando estabas oye, otras es casi, yo sí pediría que algunos firmaran de encerado, Perdón, acá, Tocayo, te quedaste con un comentario y ahorita, Elios, porque ya nos está ganando el tiempo. Lo que quería decir es que debemos tener en cuenta que estamos mandando mensajes intencionados, pero también no intencionados. Y esos no intencionados son los que muchas veces provocan los problemas de comunicación. ¿No? Generalmente están asociados a la parte no verbal. ¿No? Podemos decir una cosa con la intención para lograr un efecto, pero estamos con nuestra expresión no verbal diciendo... ¿Te acuerdas el de liar, liar, no? Que el mentiroso que un día dice, pues digámoslo todo con palabras. Algo que para retomar, muy interesante que decías, pero como a la mitad del programa, en donde tú le dices al otro, ¿me estás queriendo decir que esto? Estás confirmando. El rapport, ¿no? Que le llaman. O sea, cuando nos estén hablando, entonces es bueno retomar lo que te dijeron para ver si están en la misma sintonía. Es fundamental generar la conclusión. Yo pensaba que era 6. ¿Tú lo viste como 6? Sí. Aunque estamos viendo un 6, hagamos un 6. A mí me gustaría dejar en el ambiente que se puede aprender a comunicarse, pero es algo que hay que hacer de manera consciente. Yo por más que vea cómo mi abuela hizo los chiles en nogada, nunca me van a salir. Tengo que aprender, leer, estudiar, aprender, calibrar. En el corporativo, hombre, capacitamos a las personas para que aprendan, pero ¿cómo pretendemos comunicarnos eficientemente si nunca hemos dado a la tarea de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en aprender? Y luego practicarlo, porque traemos los pasos, pero si no los ponemos... Entonces no tiren en saco roto todo lo que hoy aprendimos, por favor, porque se comunicaron y lo hicieron muy bien nuestros especialistas, nuestros testimonios. Muchas gracias. Y a todos los que nos atendieron. Bye.